En ese tiempo eran unas mujeres que realmente se sentían orgullosas de lo que ellas eran. Mi nombre es Ramona Ordoy Jiménez. Mi nombre es Flor del Carmen Sandoval Duarte. Me llamo Rita Duarte Camacho. Yo soy Rosa Espinosa Jiménez. Yo me llamo Mercedes Morales Torres. Voy a cumplir, ahora el 8 de diciembre cumplo 75. Tengo 61 años. Y soy nativa aquí a Bagaces. Nací el 14 de noviembre de 1924. Tengo 92 años. Soy residente de La Cruz. Yo nací en 1932, el 24 de febrero. Yo nací en La Cruz, frontera norte, el 24 de septiembre de 1923. Vivíamos con una tía. En esa tía tenían ganado, tenían trapiche, tenían de todo eso. Entonces nosotros, eso es lo que hacíamos, ordeñar. Cuando había que hacer el dulce y todo eso, la temporada del dulce, hacíamos todo eso, ¿ya? Ya después de ahí fue que me fui para Mojica, ya cuando tenía 14 años. Ahí tuve como 8 meses estuve ahí. Primero trabajé en Santa Rosa. Segundo, Orosí. Tercero, Las Maurilias de don Ricardo Baltodano. Y en Las Delicias de don Fueron. Yo trabajé en Orosí, es por La Cruz, que ahora es parque. Trabajé en Las Delicias en Iberia. Trabajé en La Olla, en La Cruz. Sí, en esas trabajé yo. No, más o menos éramos como unos 50 personas las que habíamos en cada hacienda. Pero toda esa gente, Santa Rosa, fue buenísima, menos los dueños, porque eran miserables. En la oficina les ponían un capataz. Ese capataz era el que mandaba toda la pelota. Como lo que estaba ahí era el mandador, que era José López, que era un buen señor, nunca se enojaba, nunca peleaba a nadie por nada. Por ejemplo, lo que era sembrar caña, lo que era esto, tenía un capataz. Lo que era para el ganado, tenían otro capataz. Cocineros éramos dos nada más. Y peones eran como 12. Ya que el trabajo que tenían era por ejemplo, de ir a sembrar que el arroz, que el maíz, y ir a ver lo que eran las vacas, las reses, los animales ya. Una partecita que iba a agarrar el ganado, otra quedaba haciendo algo, saliendo la leña, ayudando a llevarle a la cocinera la leña, se la acomodaba y todo, Pero no, ahí era poca gente. En las haciendas habían 2 casas. Estaba la que se llamaba la Casa Grande. La Casa Grande era donde estaba el dueño de la hacienda y los hijos. La esposa del dueño de la hacienda no era muy común que permaneciera mucho tiempo en la casona grande. Por eso siempre habían cocineras. Ellos mandaban a los mandadores, a los pueblos, a ver qué cocinera quería ir a trabajar. Ya tenían que ser mujeres que en realidad les gustara trabajar y que fueran buenas mujeres, ¿verdad? En la parte de las haciendas, ¿verdad? De las fondas. En la parte donde yo trabajé, que era en la casa de ellos, también. Y ahí se usaba impecable, ¿verdad? Ahí usaba un delantal blanquitito lleno de almidón y todo eso, pero ahorita que se paraba el sol. Hay una canción hermosa de don Medardo Guido Acevedo que se llama Allá en la Hacienda. Y comienza justamente con el reloj. Dice, da las 4 un viejo reloj,
en la hacienda a trabajar. Ya los gallos están cantando y allí duermen por el zaguán. Yo no sé, yo me despertaba y yo veía el reloj o prendía un radio que tenía que me habían prestado y ya me levantaba porque no había ni gallos para decirle que va a cantar un gallo y le avisan a uno. El trabajo de la mujer en las haciendas era específicamente el de ser cocinera. ¿Y por qué no había otro trabajo más para la mujer? Porque realmente en cocinar se le iba todo el día. A las 3 de la mañana estamos levantadas. Siempre veíamos un lucero que se llama el garroero, porque nadie tenía reloj, para alistarle a los peones que van a salir a alzar el ganado, para que fueran ya con su comidita comidos, ¿verdad? Nada más, ya se iban ellos, ya nosotros quedábamos en la cocina lavando los trastes, arreglando la casita. Yo cocinaba con leña, me levantaba a las 3 de la mañana a hacer tortillas, a hacer desayuno para los peones y ya después ya se iban ellos a trabajar, ya quedaba yo arreglando la cocina y ya listando el almuerzo, porque a las 11 estaban almorzando otra vez. Ya y seguíamos en que había que hacer pan, que había que hacer natilla, porque la natilla la hacíamos en una máquina. Teníamos que hacer la mantequilla, era que hacíamos. Todo eso teníamos que hacerlo. Y el pan se hacía ahí también, el que se iba a consumir en la casa. En las haciendas también, cuando había muchos sabaneros, lo que hacían era que a la cocinera le ponían un guachimán, que llamaban. ¿Quién era ese guachimán? Bueno, era un muchacho joven o una persona que ya tenía muchos años de estar en la hacienda y ya era un viejo. Entonces se le ponía para que le ayudara a moler, a sacar el agua del pozo, a jalar el agua del río, porque si no todo eso tenía que hacerlo la cocinera. Era el que picaba la leña para las cocineras y le pasaba a la cocinera agua, si había que traer agua. Por eso se llamaba el guacho. El guachimán no tenía ni voz ni voto, era lo que la cocinera le dijera que tenía que hacer. Eso lo hacía. Ahí trabajamos como 7 nada más. Sí, ahí se ordeñaban, pero no se vendía queso ni nada. Ordeñaban para el gasto de la casa y hacían cuajadas para su familia, nosotros. Y nosotros, allí solo yo era cocinera. Habían 6 habaneros y habían como 30 peones, que esos eran los que limpiaban iban a hacer rondas, potreros. Sí, y el administrador que le daba de comer también. Yo le digo, don Alfonso Salazar está en la gloria, porque nunca dejó que los peones comieran puro arroz y frijoles. Allí había carne vaya Tino Flores a traerse un venado, porque sabía mucho. Vaya a traerse un venado, vaya a traerse un saíno, un tepescuenta. Lo que quisieran ellos, lo que quisiera uno más bien comer, una pava que está allá en un palo, la piaban y lo hacían una sopa. ¿Ves? Ahí no faltó nada. No, muy bueno, eran muy especiales, ellos ahí había buena comida. Digamos, en lo que carne no era todos los días, porque solo que ellos mataban a veces, que venado, que pescuintes, y todo eso más que todo eso era la carne que comíamos. Pero ellos tenían verdura bastante. Y cada 15 días llevaban los montones de comida. Arroz, frijoles, verduras, de todo, y para hacerle sopa a los peones. Y el día que llegó don Alfonso, ahí yo corría con su mantelito, su cuchillo y tenedor, y me dice, María Antonieta, porque él me decía así, María Antonieta, a mí no me ponga nada de eso, yo soy un peón como todos, me trae un plato pelado, una taza pelada, y voy a comer con los peones. Fue un señor buenísimo. Pero en Orosí, me cuentan que antes de llegar yo, como tal vez 1 año, 2 años antes de llegar yo, habían matado a una cocinera ahí, a puro machetazo.
porque uno de los peones que había, ella tenía marido, la señora tenía marido, y ese peón quería agarrarla a la fuerza. Y ahí también, ahí yo me salvé porque cuando yo me fui de ahí, que pusieron una señora que no sé ni cómo se llama, que fue la que me reemplazó a mí. Entonces dicen que el fogón quedaba como en medio de la cocina. Entonces uno pasaba aquí, entonces ella pasaba para allá y pasaba para acá dándole vueltas al fogón para que el señor no la agarrara, y el señor con un machetón detrás de ella. Y entonces en una de esas dicen que le hizo ¡fla! Cuando yo estaba trabajando, él trabajaba en Santa Rosa y diario llegaba ahí y se sentaba, yo le daba cafecito y se sentaba ahí, hasta tal vez me quería volar la cabeza, pero como yo era esta familia. Me contaban eso a mí. Y sí estaban los filazos ahí porque en esa misma casa donde yo estuve, estaban los filazos del machete donde los pegaba en la pared el señor. Uh-huh. Como se oían los rumores que llegaba la guerra, yo le dije al mandador, yo me voy, porque yo aquí no voy a estar, porque va y vienen a bombardear, porque eso era de un gobierno de San José. Pues sí, y entonces yo me voy. Bueno, dije, pero tiene que esperar que venga una que me va a reemplazar a mí. Entonces, a las 3 de la mañana, cuando yo me tenía que ir ya en la mañana para la cruz, me tenían que ir a dar a caballo. Oigo una guitarra que está en la ventana. Yo tenía un tío que se llama Tío Cundo. Era el que estaba una guitarra. Tenga. Allá viene el patrón, montado en el enamorado. Viene con don Mario Burgo, viene a contar su ganado. La cocinera hoy se va, no quiere moler más tortilla, le dan un cuartillo de maíz para solo el mediodía. El mandador está triste porque se va la mujer, la esperanza que ella deja que pronto ha de volver. El mandador le pide que no se vaya a la cruz, porque nos deja solitos como un aposento sin luz. Samuel es el comerciante, trae su pan a vender. Cuando se va para el trabajo, Cristi no llega a comer. Genaro Duarte se llama, el del caballo melado. Salió corriendo un torete del Montelotre amarrado. Y José Ignacio es el guacho, el que picaba la leña. Él tenía a su señora, se llamaba Magdalena. Pobrecito José Ignacio, lo ha atropellado la vida. Cuando llegó a su casa, su amada ya se había ido. Pobrecito José Ignacio, viene rendido y cansado al ver que quedó tan solito, mejor se quedó dormido. A la hacienda de Orosí todos queremos venir, se come buen gallo pinto con carne de jabalí. Yo nací en Las Poetas, allí me crié, era de 8 años. Después pasé al lugar de Monte de Plata, allí me crié con una tía y mi mamá. Para poder ir a la escuela, entonces mi mamá nos daba en casas que trabajáramos. De ahí nosotros hacíamos lo que nos ponían y hacíamos a la escuela. Sí, a la escuela. De allá mañaneamos yo y 3 primos más. Todos los días veníamos.
Salíamos como clarandito, como a las 6 sería, porque a las 7 teníamos que estar aquí. Y nos daban una botella de leche para que la vendiéramos, para que compráramos algo del almuerzo, porque antes no se usaba dar almuerzo. Nos mandaban a echar agua de un precipicio que hay. Y así crecimos. Así que no es malo, como todo el mundo debe comprender, eso demuestra que trabajar no es malo. Porque para lo que hicimos en esos precipicios estuviéramos muertos. Entonces no es malo trabajar. Aquí nada más se bautizaba, porque una vez al año venía el sacerdote aquí a la cruz, en mayo. Venía el 1 de mayo y se iba el 3 de mayo, que celebraban el Día de la Cruz. Y en ese tiempo casi no se usaba dar primeras comuniones aquí. Entonces mis tías eran muy religiosas y me llevaron a Nicaragua a dar la primera comunión. Allá es mi madrina. Yo quería comprar un vestido que costaba 180, ¿verdad? Que había que comprar 3 yardas para hacer el vestido y valía 60 centavos en aquel entonces. Entonces yo iba a traer cuadrados para vender a 5 por 5. Entonces siempre venía yo con mi poco y lo vendía y todo. Ya tenía 65 o 55, todavía me faltaba. Cuando me faltaba ese, llega uno de mis hermanos, que siempre nos dio guerra, que le gustaba el trago, y se me llevó la plata del vestido. Comenzar de nuevo me costaba mucho. Monteplata, se nombraba Monteplata, no sé por qué, porque era una finca de los abuelos, una finca grande, como de unas 2.000, 3.000 hectáreas. Eran los más pudientitos que había en ese lugar. De ahí había gente que tenía un poquito, como una hectárea, y llegaban ante el abuelo a trabajar, a buscar para la cuajada, el queso, huevos. Yo entré primero a Punta Arenas, con una muchacha que había vivido aquí, que era esposa de uno de mis hermanos. De ahí hoy se fue para Punta Arenas, no sé cómo llegó, de la familia Echandi, y de cocinera. Y esa familia iban a hacer un niño de doña Zulay, que era casada con un nicaragüense, López Roy. Y entonces esa le recomendó que tal vez aquí. Sí, bueno, es que uno en la finca busca leña, va a los, allá le nombramos chagüites, no sé cómo se llama ahora, a los cuadrados, a cortarlos, a engordar los cerdos. Todos los oficios se hacían porque los trabajadores eran muy escasos, tenía que trabajarlo uno. Y uno de pequeños trabajaba en el campo. Así fue que le dijeron a mi mamá, no me acuerdo cuánto me pagaban, eso sí no me acuerdo. En un lugar que se llamó en aquel tiempo la ferretería Echandi, no sé si existirá todavía, era propiedad de los Echandi, del papá de Mario Echandi. Cuando yo me casé, una historia que me da pena, porque me fui a casar a Liberia a caballo. Nos fuimos el 5 de diciembre, que el 7 nos iban a casar, pero estaba muy ocupada la iglesia y nos casaron el 8. Nos casaron a las 5 de la mañana. Y después que nos casaron, nos sacaron fotos, doña Piedad Zamora nos dio el brinde y a las 10 salimos de Liberia a dormir a un lugar que le dicen Potrerillo, porque ya era muy tarde la salida. Ahí dormimos y al siguiente día llegamos aquí a Monteplata, hoy de las 3 de la tarde. Después me vine aquí porque tenía un niño. Claro, aquí pasé muy, muy malas cosas, mucha pobreza, una y otra y otra. Yo creo que ya no volví. En un caso de estos, últimamente me puse a vender comida. Sí, cuando yo me casé, la tía me regaló como 70 hectáreas de terreno de la finca de ellos para que yo hiciera mi casa. Ahí me casé, ahí crié mis hijos, tuve 12 hijos, ahí los crié. Nosotros comenzamos con 3 vacas, que me dio la herencia a la tía, me dieron 3 vacas. A él, la mamá de él le regaló una vaquilla
Y ahí fuimos cosechando arroz y vendiendo y comprando vaquitas pequeñas aquí al lado de la salina. Yo había un arrozal y me fui a cortar arroz, ¿verdad? Porque el otro no estaba, y entonces me fui yo. Llegó un primo que ya murió y me vio que venía yo del arrozal. Me dio una regañada. Me dice, ¿cómo vas a andar vos en esa situación? ¿Cómo se te ocurre? Ahí tienen esa casa vieja, dice, en el centro. Esa que le digo, mi mamá tiene una propiedad muy grande ahí. Todo ese centro allí, de esquina al parque era de mi mamá. Entonces dice, ¿y por qué no te vas a vender café? Aquí no hay quien venda una taza de café, nunca. ¿Y vos crees que eso me va a servir? Le digo, claro que sí, me dice. Es que casi todo era costumbre la mujer, ayudar al trabajo del campo. El marido estaba trabajando al machete, sembrando los frijoles, maíz. Entonces la mujer tenía que ir a hacer cuadrados, ir a picar leña y todo eso. Y a veces ayudar a hacer comidas a la finca ahí, pues desgranar frijoles, porque a veces faltaba el frijol. Y entonces se pelaban así a la uña. Pues el caso es que yo a los poquitos días hice viaje y me vine. Comencé por vender café. ¿Verdad? Hacíamos una tacita de café. Había una señora que mataban todos los sábados, entonces comencé a cargar medio mondongo. Y hacía sopa de mondongo. Y ahí comenzamos con esa sopita, y todo, la sopita se vendía siempre con otra señora. La finca era hacer comidas, tortillas, y a veces estaba muy ocupado el marido, pilar el arroz porque los niños andaban en la escuela y tenía que pilar el arroz para el almuerzo porque no había. Había muchos camioneros jalando madera aquí, en aquel entonces. Y claro, las comidas pues ellos mandaban por aquí, por allá. Y una noche andan que agarran una tepescuinta en la montaña y andaban con ella, y llegan en esa esquina donde está una venta de medicamentos ahora, era una cantina. Entonces ahí se reunían ellos. Y le dice a la señora que cómo harían que tenían una tepescuinta, que quién les cocinaría un pedacito. Bueno, se comía la tepescuinta, el armadillo, a veces ahí, ¿no? Pero ese no era deporte, ese una vez en cuando. ¿Qué vais a estar a las 7 de la noche? ¿Quién les va a hacer esto? Pero tal vez esa señora que vivía ahí, doña fulana, puede ser que ya llegaron. Doñita, si usted nos cocina un pedazo de carne, y nos dan, cocina para usted y para los chiquitos. Esos chiquitos me los metían en todo. Usted le da a los niños y para ustedes nos cocina un pedacito y nosotros le pagamos. Ese día se los cociné un poco ahí, encantados, contentísimos. Y que el resto se los guardara, pero que cogiera yo lo mío y que ellos me pagaban. Resulta que mañana vienen, se las cociné en la noche, ¿verdad? De ahí me dice que por qué, que si yo quería, y consideraban pues que yo no tenía plata. Ellos me daban plata para que comprara comida y les cocinara todos los días y me pagaban. Y lo hice un día, lo hice una semana, a extremo que ya mujer comencé a comprar yo. Y ellos no me daban, sino que solo me pagaban. Y de esa manera hice esa manera que me quedé vendiendo comida después de comenzar con el cafecito. Llegaban los compradores a la casa. Un señor Pitilla, don Fabio Murillo, que no hace mucho murió. Esos eran los compradores de ganado y de cerdos. Llegaban a comprar cerdo. El cerdo lo compraban solo por que tuviera grasa. Si estaba muy delgado el cerdo, pura carne, no se lo compraban. El comprador tenía una cosa que él le ponía el dedo en la paleta al cerdo. Si se hundía, se lo compraba. Si no se hundía ese dedo, no se lo compraba porque tenía mucha carne. Ellos compraban que tuviera unas 2, 3 latas de manteca. Sí, don. Ellos un día, la casita era puras tablas. Me dicen, nosotros le tenemos el zinc, usted nos paga y nos va pagando con la comida. Así lo hicieron, me trajeron el zinc, lo mandé a poner, la casita ya estaba de zinc. Y así, muchas cositas.
con ellos no tengo que decirle fulano, que no tengo que decir ninguno. Yo soy Teresita Potosme López. Tengo 77. 2 años, no me acuerdo cuánto tengo de vivir aquí. Tengo 7 hijos, tenía 8, pero ya solo me quedan 7. Sí, yo me siento contenta de vivir aquí porque aquí hago mis finquitos, hago cosas y me voy a vender aunque sea así como ando. Pero me gusta hacer cosas, tamales asados, todas cosas de horno. Y me gusta ir a la cruz a vender, hago muchas cositas, así es como soy viejita. Sembré la flor, sin querer, yo la sembré para ver si era formar. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. La guerra que vino aquí, yo no estaba aquí, solo ya me había ido, pero aquí estalló la guerra. Pues eran los nicaragüenses que venían aquí a pelear con Calderón Guardia, eran los peleadores. ¿Sí? Pero pues, salí huyendo, Calderón se fue y ellos quedaron. Fue cuando también pelearon en la Cruz, el 55. Esa guerra fue como nunca habíamos sentido de guerra, fue muy destrozosa para nosotros porque justamente mataban a gente. Primeramente llegaron los Calderones, pero cuando estaban los Calderones entró Figueres ametrallando el pueblo. Pasó un enorme avión, pasaba ay, de aquí a allá, hacía el avionón y uno chiquitito volando balas. Volaba plomo por todo este miserable pueblo. Bueno, no había por donde era bala, bla, 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 bla. Yo por eso odio a Figueres. Porque era Figueres quien andaba volando balas con nada menos que con la OEA. Y después ya nosotros quedamos ahí encerrados con... No nos dejaban salir. Y, pero ya, no le voy a decir que hubieron muerto esa vez, pero solo que se lo imaginaran de verdad
la enorme balacera de ametralladoras, un avioncito. Y un gran avionón de la OEA, toda esa bajura. Y ya yo no sé para qué servía la OEA. Después ya dieron orden de que podíamos salir. Entonces pagamos un camioncito y nos fuimos para Nicoya. Ya el pueblo, y todo el mundo se fue de la cruz. Es cuando anda que se no volvieron casi nadie. Fue que ya la gente casi toda se fue para otros lugares. Tenían miedo porque a veces mataban por nada, porque ustedes de un partido, ustedes del otro. Entonces venían y de verdad los mataban. Entonces salieron toda esa gente. Y nos fuimos a esconder a la finca, que mi mamá tenía una finquita. Y entonces nos fuimos ahí. Pero eso fue triste. Eso no se lo deseo a nadie. Porque esperemos en Dios que nunca más vuelva a haber una guerra. Esa vez, después en el 85 volvieron otra vuelta. Ya no volvieron, cuando ya ellos sacaron a Somoza, ya no volvieron. Estuvieron en el Cacao, en toda esa cordillera así, donde había monte, ahí estaban, ahí montañitas, ahí estaban. Y ahí nosotros no nos damos cuenta. Porque el marido mío iba a dar vuelta ante lo que tenía empastado el ganado. Y después que ellos ya cogieron confianza y nos dijeron que ellos estaban ahí, porque ya mi marido, ya no sé quién le dijo, allá en tu finca hay gente, ¿cómo puede hacerlo? Dice, sí, yo voy al Refocobarto a decir eso, que por qué están ocupando. Entonces ya vinieron y lo convencieron a él, que no eran malos, que eran lo que ellos estaban ahí, era buscando irse para Nicaragua, que no los molestara. Entonces ya él ya se quedó y después ya él dio confianza y llegaba uno a la casa y pidiendo ayuda, que le dieran alguna comida, que le dieran sal o algo que tuvieran para comer. Entonces ya se les dio chancho, se les dio una vaquilla que se la fueran a comer. Yo lo que le lavaba la ropa era Calderón Guardia, porque me la mandaba con Rafael Ángel Vargas, que era el chofer de él. Y Calderón Guardia era conocido con Erasmo. Entonces yo le lavaba la ropa. Y el día que entraron las tropas, me dijo, hay que ir a dejar esa ropa allá, porque si la hallan aquí, Dios guarde, ¿verdad? Y corrieron y yo no sé quién la fue a dejar y la tiró en una oficina de ahí, donde habían matado al radiooperador y a un niño. Entonces ahí quedó la ropa de Calderón. Aquí no, aquí la gente se portó todavía. Aquí no hubieron pleitos nunca de hombres y nada. No habían borracheras. Aquí había unas guitarristas que tocaban, los que venían de trabajar tenían su guitarrita y se subían arriba a tocar guitarra. Y el palón que está grande es donde estaba el sopilote, para que lo olieran los malos que se portaban mal. Este sopilote lo mataban, ¿verdad? Y claro, él se podía hediondo, podrido. Entonces lo amarraban arriba para que la gente que se portaba mal, subirlo por sopilote, a olerlo. ¿Ves? Y nadie quería portarse mal para no oler los sopilotes. Había una forma muy coqueta de expresarse. La mujer guanacasteca es una mujer coqueta. Por ejemplo, una expresión coqueta que un hombre sabía que estaba respondiendo a una mirada de él o a un guiño de él, era enjarrada, pero sonriente. Nunca les gustaron que nosotros tuviéramos relación con alguno de ellos, con los habaneros o algo, no. Ya todo eso era fuera, ya cuando uno tenía las salidas. Nosotros, si teníamos a alguien que nos gustaba, cuando veníamos a los bailes, ahí los veíamos. Que aquí no habían novias porque no había muchachos. Entonces tenían que esforarse
conseguir su novia. Bueno, antes eran diferentes porque antes lo enamoraban a uno y cierto, llegaban a la casa, van a pedir la visita, le decían, va a la novia. Entonces llegaban a hablar con la mamá y el papá. El papá era el más duro. El papá nunca decía que no, que sí. Siempre era no, y no, y no. La mamá ya se ponía suavecita ella y convencía al papá que sí. A los noviazgos se hacía usted allá y el otro allá y otro en medio aquí para que no se tocaran. No podían hablar mucho de amores ni nada, ni darse un beso, ¿ah? Era prohibido. Fíjese que íbamos a los bailes y a las 10 quitaban la luz. Y se venía uno con el novio y el novio solo la mano le agarraba. Él no lo tocaba a uno, él le agarraba la manito hasta que llegaba a la casa. Ya le daba un besito para irse, va. Estuve en Mojica y nos íbamos a bailar a Bebedero. Los íbamos tipo 6 de la tarde y regresamos tipo 11 de la noche. Y cuando nos escapamos y dejábamos todo listo y nos poníamos de acuerdo las que trabajábamos en esa casa, que éramos 3, y nos íbamos. Y tal vez alguien que se pareciera ahí por ahí que nos acompañara, porque teníamos que irlos por unos potreros a salir a Bebedero. Fui muy bailadora. Las mías bailaban bastante también, bailaban mucho. Ahora se han puesto un poco diositas, pero antes fueron bailadoras, iban, pero sanamente, eso sí. Pues las mías iban a bailar conmigo. Yo me sentaba aquí y ellas bailaban con todo, con ustedes si querían, con todos los que estaban. Yo estaba sentada aquí. Y también yo bailaba porque era, ¿cómo le dijera? Profesión o profesional. Me cabe más por todos los bailes, ¿verdad? No, por ejemplo, cuando bailábamos con rocola, pues echamos la peseta. Cuando había con marimba, tocaban la marimba, ya, los marimberos. Eran conjuntos, los bailes lo hacían con conjunto. Yo iba a los bailes cuando tocaba los melódicos, la marimba Maribel, era muy bonito. Al final me decían ellos, presten a la muchacha para ir a bailar. Iban con él, pero claro, tal vez algún día les podré decir cuál es la casa donde yo vivía y dónde está el salón de baile y nomás. A veces sí, si no iba yo, ahí al rato llegaba yo a asomarme ahí. Por ahí me asomaba, me sentaba por ahí. Por alguna razón que yo no iba. En todo el rato llegaba yo a asomarme. Estaban bailando. Así conocí muchísima gente yo. Muy buena gente, nunca tengo quejas de ellos, porque los sentencié. Como yo tenía muchachas, el que me les haga daño, le quemo el camión. Y se lo juro. Le pego en el camión. Y como estaba dispuesta a hacerlo. Eso sí existía mucho, el machismo. Por eso es que costaba mucho que estudiaran y un montón de cosas por eso, porque ahí los papás eran muy machistas. Y ahora lo único es estudiar, porque ya irse a una casa de esos matado. Antes costaba ir a la universidad, porque no habían cerca. Por ejemplo, habían en Tilarán, o habían en Liberia, que se llamaba La Normal, que era la universidad La Normal, pero no eran todos los que podían ir a estudiar. Porque todo va por clase. El pobre pobre y el que puede puede. Y aquí, en estos lugares, por lo general, el que tiene, usted no tiene ni que pasar cerca. El que no tiene es el que vende cuadrados, el que vende leña, el que va a servir como yo, que toda mi vida vi sirvienta, la hija de un fulano, de Pereceo, Sutanejo, esos por lo general no van a ir a lavar, van a ir al río, van a planchar, no, nada de eso. Yo creo que no hay ninguna como la de Guanacaste, porque, bueno, la mayoría son valientes. No le arrugan al trabajo la cara. A mí nunca me gustó estar de vaga. Yo estuve trabajando en una finca de los Panchillos, rozando milpa, para que me dieran un saquito de maíz. Todo era muy sano, no había violaciones, todo se trabajaba muy bien. Uno trabaja junto con los trabajadores ahí, nadie le faltaba el respeto.
En los años que yo me acuerde, no hubo un hombre que dijeran, mató a una mujer. Que un hombre nunca, porque en la cruz no se vio eso, ¿verdad? Bueno, el carácter siempre han habido, como todas, personas bajas de carácter y fuertes también. Porque habían señoras que eran muy enojadas, que juegan el machete como un hombre. Es como aquí, ahora sí hay varias personas que son muy peligrosas. Es como yo hasta un chopo ando ahí, porque yo no me dejaba de nadie, ¿verdad? Si me la hacían, me la pagaban, pero con mi chopo. ¿Usted me ha visto con un chopo? Sí, yo estoy con un chopo. Sí, porque yo no me dejaba de nadie, pero nunca he peleado con nadie, ¿verdad? Pero yo como nunca me dejé mandar. Podría decirle que como mujer no puedo pensar nada. Porque ya si le digo que la de antes pensaban mal, entonces yo pensé mal. Si luego que pensamos mejor, pues tal vez estoy mintiendo. Pues yo creo que todas somos iguales. Porque yo era feliz trabajando y digo yo, si tuviera yo joven y hubiera hacienda, yo voy, porque a mí me gustaba estar trabajando en hacienda, ¿eh? En una ocasión le hice una pregunta a la última de las cocineras que quedaba. Y le dije, porque era una pregunta que me daba vueltas y me daba vueltas. Habiéndome contado lo duro que era la vida en la hacienda, el duro trabajo que ella desempeñaba. Y le hice una pregunta de qué pensaba ella de volver a ser cocinera. Me dio una respuesta que me quedé realmente asombrada. Me dijo, con su mirada en lontananza, me dijo, Marielitos, esos tiempos se fueron para nunca más volver. Pero fueron tiempos tan lindos que si los pudiera volver a revivir, lo haría. Seguramente el río ha murmurado. No se apresuren, atizó el fuego y así les cuento. No se apresuren, atizó el fuego y así les cuento. Fui parida a la orilla en campo ajeno de los peones. Fui bautizada con el nombre que se hereda. Fui bautizada con el nombre que se hereda. Ya vieja, muy niña como mi mamá, como mi abuela. De mi barriga florecieron 4 huilas. De mi barriga florecieron 4 huilas. Que se iban conmigo a lavar al agua de la bondad. Aporreaba contra las piedras el dolor. A lavar al agua de la bondad, aporreaba contra las piedras el dolor y algo más, y algo más. Es casi probable, seguramente el río ha murmurado. No se apresuren, atizó el fuego y así les cuento. No se apresuren, atizó el fuego y así les cuento. Tanta y turbia ha pasado por las horquetas de los puentes, tanto arrastrado, despiadada la corriente, tanto arrastrado, despiadada la corriente. Arraigada en mi rancho, ni el matapalo seca mis ramas. Piéntala las cales solamente me fresquean. Piéntala las
sales solamente me fresquean. Soy de boca rasposa, mi delantal se ahuma cocinando. Tortilla, tanelas, empanadas y rosquillas. Tortilla, tanelas, empanadas y rosquillas. Tortilla, tanelas, empanadas y rosquillas. Rosquillas, tanelas, empanadas, tortillita con queso. Llévela tanela, lleve empanada. Cómprela. Un puñito de tortilla, la cortadita, que rico, Lo dudas que no son diferentes los liberianos a los pagaseños. Aquí estamos los liberianos, se hacen la manguita así. Vení. No, vos no, huevón. El perro.